Todo hace indicar que el 11, o mejor dicho, el 12 de abril del próximo año tendremos más de 9.000 candidatos. Presidencia de la República, Congreso y Parlamento andino. Y esto en virtud al número de alianzas políticas que se han registrado ante el Jurado Nacional de Elecciones la noche del último sábado. El doctor Martín de Acevedo, que es experto en temas municipales y electorales, está con nosotros. Doctor, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, a tus órdenes. Bueno, tenemos 5 alianzas o solicitudes de alianzas electorales, ¿verdad?, que tienen que ser evaluadas casi durante todo el mes por el Jurado Nacional de Elecciones. Correcto. En verdad es poco, porque de 43 partidos políticos, si disminuyen los 11 que han formado estas 5 alianzas, estamos hablando cuantitativamente, para que el público entienda, de 32 más 5 alianzas, si es que pasan todas las calificaciones hasta el primero, todas las calificaciones que les hagan hasta el 1 de septiembre, vamos a estar hablando potencialmente de 37 partidos políticos y sus respectivas candidaturas para las planchas presidenciales, para la Cámara de Diputados, para el Senado y para el Parlamento andino. Así es, un récord histórico que vamos a tener en el Perú, ¿sí?, de mantenerse esta cifra. Totalmente, 7.696, aunque algunos suman otros aspectos y están diciendo 9.000, pero... Claro, porque tendríamos que incluirle los accesitarios y además en el Parlamento andino son 15, así es, cierto, titulares y suplentes. Sí, 5 titulares, 10 suplentes. Potencialmente hablando, esa cantidad. Lo que no debe decirse todavía, primero porque esta parte está en manos del Jurado Nacional de Elecciones a través de la Dirección de Registro de Organizaciones Políticas. Pero la parte de la cédula, que probablemente se dice desde ahora, nos va a asustar, nos va a impactar, no vamos a saber cómo manejar. Primero hay que decir que está en manos de la OMPES su diseño. Y lo segundo, yo intuyo... Pero la Comisión de Constitución, discúlpeme, no aprobó que sea una cédula única donde se incluyan todas las listas. Ese es un formato, el que ha presentado la OMPE, ¿no? Finalmente ellos... ¿Podrían modificarlo? ¿Podrían tomarse la prerrogativa? Como parte del sistema. Acuérdense que el sistema del proceso electoral, el sistema electoral en el Perú tiene autonomía, empezando por el jurado. Entonces, yo intuyo que la OMPE va a ser una cosa más inteligente y manejable, ¿no? Una cédula para las planchas presidenciales pequeña, otra más grande para diputados, otra mediana para senadores y una más pequeña o intermedia para el Parlamento andino. De modo que nos van a dar, como en algunas oportunidades nos daban 2, claro, nos van a dar 4 papeles o 4 cédulas de votación. Lo que implicaría que por lo menos más de un minuto tendría una persona para poder votar, y esto tendría que alargar el proceso, o podría alargar el proceso. Por supuesto que sí. Imagínense, nosotros que somos los conocedores, porque aparte de ello, lo que sí va a estar bastante bien empapelado es la cantidad, pues, de senadores por partido político, la cantidad de diputados por partido político por los que tú potencialmente puedes votar. Van a estar con sus nombres ahí seguramente muy diminuto y no te vas a echar a buscar. Yo sugiero desde ahora al elector, para que elija bien, entrar ya a la ventanilla única, al voto informado, a una serie de proyectos que además con organismos internacionales te ayudan y te podrán enseñar a votar. Porque si dejamos que suceda, como decía Marta Hildebrand, ¿quién hizo el menú? Y se tiene finalmente la culpa de que tengamos ese tipo de congresistas. Pues la clase política y dirigente, sobre todo aquellas que han hecho las leyes y las otras que las han reglamentado. El elector tiene que ir y llegar bien informado el 12 de abril para poder rápidamente en su cabeza tener la posibilidad de que tiene 2 franjas para 2 senadores, tiene 2 franjas para 2 diputados, tiene una franja para la plancha presidencial y tiene también una posibilidad de marcar o 2, ahí sí es aleatorio, para el Parlamento andino. De modo que esos nombres un poco hay que llevarlos en la cabeza, salvo que se pretenda votar en blanco. Doctor Acevedo, pero todavía no está todo el terreno listo, porque el Jurado Nacional de Elecciones, el presidente del jurado decía anoche en un programa de televisión de que la próxima semana, o en los próximos días, mejor dicho, se va a emitir el informe respecto a partidos que han presentado firmas falsas, y ahí podría haber sanciones y retiro de algunas agrupaciones. Correcto. Hay una investigación que se supone que el Jurado Nacional de Elecciones se ha echado a hacer en todo el país a partir del principio que le permite la ley del procedimiento administrativo. Y esto es el proceso electoral es un procedimiento administrativo que empieza con la convocatoria de la Presidenta de la República y termina cuando el propio jurado cierra el proceso después de proclamados los candidatos ganadores, ¿no? Entonces, ciertamente,
por el control por el privilegio de controles posteriores por parte de la autoridad, en este caso el jurado, se está verificando y han soltado por ahí un número o ha trascendido un número de 294 votos firmas que no coinciden en padrones, en sus respectivos padrones de afiliados ahora, de modo que si terminan mintiendo ahí puede afectar entonces la posibilidad de que el jurado diga esto no es un requisito cumplido, mejor dicho, no se ha cumplido este requisito, consecuentemente sepárese este partido, ¿no? Eso podría ser otra discusión. O podrían estar en esta cuerda floja son todos los partidos que se han inscrito en los últimos 2 años. Claro, de hecho porque ahí ha habido una carrera a trompicones, disculpen la expresión, contra la RENIEC, hacia la RENIEC, para que ellos revisen profusamente en el lapso de estos 2 años, más de 62 candidatos a ser partidos u organizaciones políticas, aparte de las 192 más o menos movimientos regionales que se agolparon en la RENIEC y como en cualquier congestión querían pasar por la puerta delgada que hay ahí y la revisión en consecuencia desde el punto de vista virtual y técnico que generó efectivamente esta posibilidad y desesperación acto seguido de completar las firmas a como dé lugar y consecuentemente a acudir a personas inescrupulosas que te hacen ese trabajito en las calles y que luego se desaparecen. Sí, pues. Bueno, entre tanto, mantenemos estas fórmulas hasta el momento y se estaría subiendo el primer peldaño de esta escalera hacia el 12 de abril. El otro es el de las elecciones internas que se tienen que dar en noviembre, en donde allí también hay gran responsabilidad de los partidos políticos y de las alianzas que se conforman para designar a sus candidatos, tanto presidenciales como congresales. Correcto, Ricardo. Se vienen entonces otros hitos dentro del cronograma electoral. Qué buena tu pregunta. Miren, el que se viene es el de los primeros, digamos, es el del 1 de septiembre, valga la redundancia, donde estas 5 alianzas tendrán que ser calificadas hasta entonces, observadas como la que fue observada y tiene hasta mañana para subsanar, las otras 5 o 4 que restarían. Y una vez que quedan estas expeditas y que se hace la prepublicación, también cualquier ciudadano puede tachar dicha alianza por alguno de los argumentos que están en el reglamento de organizaciones políticas y alianzas electorales. Un hito. Otro segundo hito que yo presiento que es importante es el del 30 de noviembre, donde los partidos políticos en las primarias y las organizaciones políticas, una vez que ya estén en la alianza para generalizar ambos tipos de movimientos que se presentan o organizaciones que se presentan a las elecciones, se les vence el plazo para elegir mediante la modalidad de un militante o un afiliado, un voto. Primer hito, 30 de noviembre. 7 de diciembre, segundo hito importante, donde ya por delegados, habiendo elegido en la anterior, si es que optaron por esa modalidad, por delegados terminan de completar la lista o hacer todas sus listas, las que hemos referido en la primera parte de la entrevista, y dejarlos aptos. ¿Para qué? Desde el 7 de diciembre hasta el 23 de diciembre, es decir, 16 días, tengan la posibilidad de sanear, si vale el término, internamente y presentar en forma definitiva la solicitud de listas de candidatos para los 4 estamentos que hemos mencionado: plancha presidencial, diputados, senadores y parlamento andino. Correcto. Y luego viene ya la inscripción, que esa va a tardar el 23 de diciembre. Bueno, fuera. Bueno, sí, claro. La presentación de la solicitud, decíamos, 23 de diciembre, 2 días antes de Navidad. Muchos van a tener regalos sorpresivos, porque eso es lo que suele ocurrir, ¿no? Hay algunas personas a las que le sacan en la puerta del Jurado Nacional de Elecciones. Claro. Y de pronto se entera, tarde o temprano, de que ya no está más en la lista de candidatos. Bueno, esa es una etapa. Pero viene todo enero y parte de febrero para el periodo de tachas. Y hasta un día antes de las elecciones generales, es decir, hasta el 11 de abril, la etapa de exclusión de los candidatos por la probabilidad de haber mentido en su hoja de vida. De modo que tenemos todavía esos 2 tramos en donde podrían ser diezmados, si vale el término, algunas de estas 30 y tantas organizaciones políticas, ya para
quedar listos y aptos al día de la consulta popular el 12 de abril del próximo. Mientras esperamos ello, hablemos un poquito en estos últimos minutos, doctor, de lo que está aconteciendo ahora. Martín Vizcarra este fin de semana ha estado en Apurímac, Huancavelica, haciendo campaña cuando él, digamos, no está apto para poder ser candidato. Así es, Ricardo. Esa pregunta me permite decir, como en otros medios te he dicho, lo siguiente. Una cosa es querer y otra cosa es poder. Ya. Efectivamente puede seguir haciendo campaña. Nada se lo impide. Nada lo impide. No, y el otro tema es deber hacer campaña. Y con el deber la posibilidad o la legislación que se lo permita. Podrá hacer toda la campaña que quiera. Lo que pasa es que Vizcarra, el señor Vizcarra, el señor Cerrón, Alberto Fujimori si estaría vivo, Antauro Humala, esos señores no van a dejar de hacer política por más que les pongas trabas de todo tipo, inclusive cabes en el camino si vale el término coloquial. ¿Por qué? Porque son homus políticos y pretenden, potencialmente, se consideran presidenciables. Entonces, ellos pueden estar haciendo campaña, pero no deberían hacerlo porque la ley se los prohíbe y las sanciones que han ido obteniendo a lo largo de este tiempo. Ahora, el fin de Vizcarra es formar una bancada que le permita enfrentar juicios posteriores. ¿Podría formar una bancada? Claro, esa es, digamos, la intención de esta presencia permanente en diferentes zonas del Perú. Esa es una posibilidad, ciertamente. No lo había visto así, pero totalmente de acuerdo contigo, Ricardo, en la medida en que existe un partido político. Finalmente el señor Vizcarra, inhabilitado para el ejercicio de la función pública, no lo dejan postular. Hasta en 2 oportunidades creo que ya dio esa sanción el Parlamento. Entonces no lo dejan postular, pero efectivamente creo que se llama algo de Perú, no sé cuánto, Perú, disculpen la expresión, Perú primero, algo por ahí. Bueno, podrá tener y postular ese partido político y presentar sus candidatos a senadores y diputados y eventualmente sacar una bancada que, digamos, entre comillas, proteja en esa instancia de bastante poder que tiene el Parlamento y que ahora va a estar dividido las funciones entre diputados y senadores, tener una especie de defensa o de parachoque, si vale el término, para sus intereses políticos y de seguir en carrera, eventualmente para otras posibilidades, ¿no? De repente, si no presenta Kir, va a intentar ser gobernador de Moquegua de nuevo. Podría ser. Habrá que ver, son homus políticos, y el homus político, como decía el propio Alan García, siéndolo él mismo, respira, y mientras respira, aspira. Y usted me hace recordar a Alan García y le digo, bueno, a propósito, hoy frente a la imagen de Víctor Raúl Haya de la Torre, porque se recordaba un año más de su fallecimiento en el Congreso, Jorge del Castillo ha propuesto a Mauricio Mulder ir en una plancha presidencial. Ir ambos juntos. Que en algún momento se han dado puyas, ¿no es cierto? Bueno, pero situación difícil que han enfrentado. Así ha sido siempre el Partido del Pueblo. Me contaban mis papás y mis tíos que efectivamente ese partido vivía la política, ¿no? Y la ha seguido viviendo hasta hace quizás unos 20 años con bastante intensidad. Lo que yo avisoro es que esta generación de estos dos líderes mayores que quedan, por un lado Mulder, congresista varias veces, por otro lado del Castillo, alcalde de Lima y diputado también varias veces, yo creo que están en una generación que se ha desfasado un poco, o quizás bastante de la juventud. Tanto así que cuando tú conversas con los apristas jóvenes, y tengo varios amigos y siempre me han tratado bien y con respeto, de modo que me cuentan sus cuitas, ¿no? Por ejemplo, dicen, ellos asumen y suponen que yendo con esos candidatos tan mayores, probablemente el APRA no pasaría la valla electoral. ¿Carla García sería una buena opción a su criterio? Yo creo que es joven, yo creo que tiene la ventaja de haber sido, de ser hija del 2 veces presidente del APRA y está en el intermedio de la juventud y le he visto bastante bien activa en todo el país, ¿no? Me parece una buena opción para el partido aprista, que además, por lo demás y hacia atrás, contra lo que ocurre hoy día, ese partido, entre otros, no porque haya sido, digamos, de mi agrado o necesariamente bueno para todo el mundo, sí hacía vida política activa. Y pues eso sí es real. Perfecto, doctor Martín de Acevedo, muchísimas gracias como siempre, muy gentil por habernos acompañado. Buenas noches, Ricardo. Muy amable. Vamos a la pausa y volvemos para hablar con el doctor César Nakazaki sobre el caso Odebrecht y también lo relacionado al caso de la doctora Patricia Benavides. Pausa y retornamos.